Hola, ¿qué tal? Bueno, en esta ocasión pareciera que les traigo libros, pero les quiero hablar de un autor muy especial. Se trata nada más y nada menos que el lector vagabundo, el lector errante. Bueno, te contaré su historia rápidamente. Digamos que durante la toma de Francia por parte de los alemanes, ya sabes, entrando casi a la segunda mitad del siglo XX, existió un autor increíblemente reconocido por sus contemporáneos. A este autor se le encargaba mucho la lectura de los libros que se iban a publicar, sí, incluso borradores y primeras ediciones, incluso libros que apenas iban a ser publicados. Digamos que este sujeto solo tenía dos maletas, sí, así que en una tenía sus libros, en otra su ropa y siempre pagaba hotel. Era un amigo, era un gran amigo de Stefan Zweig y bueno, ¿qué te puedo decir? Muchas veces en algunos cafés leía los libros de otros autores sin antes de publicar, o sea, inéditos muchas veces, o copias, y los dejaba ahí. O sea, es increíble. Gracias a él se han encontrado libros de autores, primeras ediciones, en la mesa de un café. Hablo de nada más y nada menos que de Joseph Roth. Verás, Joseph Stader publicó un libro que se llama Tolstoy y Dostoyevsky, donde decía que ellos dos eran los más grandes autores que ha habido en todo el siglo XIX. Y bueno, no es para menos. Si tú lees a Dostoyevsky, vas a entender que por mucho, se merece su lugar en la historia. Y si lees a Tolstoy, de igual manera te darás cuenta que él es un grande también. De hecho, muy pocas veces hablaron de uno del otro. La única vez que hablaron más o menos bien del otro es cuando Dostoyevsky calificó de perfecta a Ana Karenina y Tolstoy mencionó que le gustó Memorias de la Casa Muerta. Pero eso lo hizo porque tenía pensado hacer Resurrección, es decir, será para otro video. Bueno, el autor que te traigo es muy curioso porque resulta que, aunque no lo creas, es un perfecto Tolstoy y un perfecto Dostoyevsky. ¿A qué me refiero? Bueno, me refiero a que justamente Joseph Steiner decía que Dostoyevsky tiraba para lo que es la dramática y Tolstoy para la épica. Pues bueno, te traigo aquí Joseph Roth. Este libro es un cuento largo que se llama La leyenda del santo bebedor. Sí, un cochard cualquiera en Francia tuvo un día de suerte y tuvo una experiencia increíble. Por otro lado, no pude evitar encontrar paralelismos con un ladrón honrado. Así es, deberías leer estas dos obras para entender lo que digo. No es una lectura larga. Un ladrón honrado es un cuento muy corto de Dostoyevsky. No tiene gran cantidad de páginas. Sí. Ay, ya me pasé. No tiene gran cantidad de páginas. Es un cuento sumamente corto. No, no creo que haya problemas para leerlo. Aquí está. Es todo esto. Sí. De la 183 a la 200 casi. Ajá, 198. Es muy poquito. Y justamente la leyenda de Salto Bebedor pues narra una desconcertante historia que desde mi perspectiva parece fenomenal, porque si te das cuenta son textos breves, muy cortitos, o sea, puedes darte cuenta que no tardas ni un día en leerte esto. Y bueno, o sea, son menos de 100 páginas chiquititas y vas a encontrar seguramente cierto paralelismo. Digo esto porque estoy viendo paralelismos entre varios libros y luego explicaré por qué pasan esos paralelismos. No es algo grave, es algo muy común porque, como dije, ya casi todo está hecho, ya casi todo está escrito. Es muy raro salir de ahí. Y bueno, con respecto a Tolstoy, si no mal recuerdo, Guerra y Paz es un libro que todo el mundo conoce pero que nadie lee. Y bueno, te contaré un secreto de este libro que casi muy pocos conocen. Tolstoy realmente no quería escribir una novela. Para él, esto es un compendio de historia. Sí, como lo oyes. Tolstoy asegura que Guerra y Paz es su forma de relatar la historia. Digamos que en aquel entonces la historia, como muchos la conocían, era la perspectiva de Carlyle. Thomas Carlyle, el autor de Santos Retorios y de los héroes, que es la historia de los caudillos, Napoleón, todos los grandes personajes que hacen la historia, que mueven al mundo. Para Tolstoy esto es pues falso. Para Tolstoy
Todos hacemos la historia, todos y cada uno de nosotros. Por eso la novela tiene casi 500, o tiene de hecho 500 personajes. O sea, porque su objetivo es mostrar cómo todas las personas son importantes para la construcción de la historia. Y además es un panfleto político, por decirlo así. Digamos que Tolstoy tuvo ideas muy raras con respecto a lo que es la historia. Recuerden esa frase, la historia de los vencedores. Tolstoy tenía esa idea también de que la historia era una fantasía, realmente era un constructo de los grupos dominantes. Pero bueno, decía que la historia era maravillosa si tan solo fuera real, pero bueno. Él justamente plantea muchas ideas increíbles en esta obra. Es una construcción, como George Steiner diría, hacia la épica. Pero lo que me sorprende a mí es la lucidez que Tolstoy plasma mensajes en la obra. Por ejemplo, temas de actualidad, ¿sí? Como la influencia del arte en la sociedad. Él menciona en un momento que el protagonista, Pedro Bechucó, buscaba una escena épica en la guerra, como en esos grandes cuadros, todo el estoicismo, el heroísmo. Pero cuando vio la realidad, se encontró con soldados corriendo, desesperados, espantados, y eso fue patético. O sea, no encontró esa escena grandiosa que esperaba para morir con dignidad o qué sé yo. Conoció la realidad y se dio cuenta del alcance del poder del arte. Bueno, para pronto, Joseph Roth tiene un libro muy parecido, se llama La Marcha Radetzky, y sí, fíjate nada más cómo varía en volúmenes este canijo. Ok, perdón, en grosor. Y la historia es sumamente cómica y te cuenta es una crítica política, de hecho. Por alguna razón, Vargas Llosa la denominó como la mejor novela política que hay. De hecho, te contaré la historia muy fácil. Resulta que una tarde cualquiera, cierto sujeto intenta hacer su trabajo y en una de esas le salva la vida a la persona más importante de donde él vive. Y gracias a esto, obviamente resulta herido, recibe una condecoración. Pero no solo eso, se da cuenta que han falseado la historia de los hechos. Convirtieron algo tan trivial como simplemente agachar a una persona y recibir por error, bueno, recibir por esa persona el impacto de una bala, lo convirtieron en algo totalmente histórico, degenerado, quedó asqueroso. Sí, lo hicieron ver a él como no lo sé, como un Punisher, como un John Wick, y no se diga la persona más importante del lugar, al emperador, no se diga, o sea, lo hicieron ver como, no lo sé, alguno de Arnold Schwarzenegger, Bruce Willis, algún matón de esos, un catillero de esos, no sé. Bueno, totalmente exagerado. Lo curioso es que cuando él escuchó la historia, fue de un libro de historia de su hijo. No lo pudo tolerar más. Joseph Trota no pudo, Trota no pudo tolerar más esto. Es en ese momento donde fue a pedir una audiencia para buscar una explicación sobre qué estaba pasando. Y la solución fue muy curiosa. Y es aquí donde Joseph Roth nos narra magistralmente cómo es que los imperios comienzan a caer en el instante donde la historia que ellos muestran está creada principalmente de mentiras. Así es, hay un paralelismo entre Tolstoy y este cuate, por así decirlo. Pero bueno, no puedo hablar mucho más de esto. Es un libro interesantísimo, gracioso, ameno, y es una lectura que tú pensarás que es larguísima, pero no. Tiene partes muy amenas, muy agradables que te hacen la lectura muy ligera. Y ¿qué te puedo decir? La batalla sulfurino no será nada igual. Por último, no quiero abusar de estos paralelismos, pero hay un libro maravilloso también de Joseph Roth, igual es un camaleón, que se llama La Noche 1001, ¿sí? Como si fuera la continuación de Cherezada. En este libro, él expone un tema muy importante, que es justamente atender los caprichos de como desde un Bashir, con dudas muy fuertes, muy existenciales, pero la forma en que lo hace es como si por algún momento estuviera leyendo Ben-Hur. Así es, perdón, Quo Vadis, Ben-Hur, ¿por qué dije Ben-Hur? Así es, Quo Vadis. De hecho, es curioso, pero este libro salió antes de Ben-Hur, por cierto, creo que sí. O la película, no recuerdo, pero este libro fue una edición después. Y déjame decirte que es una obra maravillosa.
Claro, claro que tiene un problemita, que se caricaturizan muchas cosas y se dejan muchos temas en el imaginario que no son así. Por ejemplo, cuando dicen que Nerón estaba tocando la lira cuando fue el incendio de Roma, pues eso es mentira. Nerón estaba en Anzio en ese tiempo, en su pueblo natal. O sea, pero bueno, es para que te des cuenta del poder que tienen las letras en la mente humana, las nuevas generaciones. Y sí, justamente uno de los personajes que aparecen aquí tiene un gran paralelismo con justamente el consejero de Bashir. Y bueno, ¿qué te puedo decir? Joseph Rhodes, maravilloso. Lamentablemente tuvo una historia muy trágica, pero date la oportunidad de leer a este maravilloso autor. Que bueno, para que te des una idea, si escribir como Tolstoy es muy difícil, escribir como Dostoyevsky es muy difícil, escribir como ambos es casi imposible y él lo logra a la perfección. De hecho, para muchas personas, Tolstoy y Dostoyevsky son personas muy contrarias, pero sí, por ejemplo, Nabokov adora a Tolstoy, pero odia a Dostoyevsky. Stefan Zweig adora a Dostoyevsky, pero no le agrada a Nabokov. O sea, es curioso. Pero lo que voy es que pareciera que Joseph Roth es un balance entre ellos dos, un punto medio que lamentablemente no es muy conocido. Y es precisamente la intención que tengo, que se conozcan libros que no son muy leídos o principalmente autores que no son tan conocidos. Te recomiendo leer La leyenda del Santo Bebedor eh, y espero que te guste para que te des una oportunidad y leas alguno de estos maravillosos libros, ya sea La Marcha Radetzky o La Noche en 1001. Hay otros más como Leviatán que están buenísimos y bueno, ¿qué te puedo decir? Joseph Roth es un grande.